Bueno, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar en el planeta en el cual nos encontremos. Somos muchas colegas y algún colega también eh, que veo por ahí, que está Javier, de Argentina, pero hay colegas que están en otras partes, así que eh, es una alegría la iniciativa de la Semana de la Evaluación, porque quienes estamos en estos temas hace ya unos cuantos años, la veo a Moni ahí. Gracias, Moni, por estar, ¿cómo te va? Eh, Sabemos que los espacios para compartir experiencias y poner en común aprendizajes no abundan, aunque en los últimos años se han hecho esfuerzos significativos y desde mi punto de vista ha mejorado notablemente el intercambio, ¿no? La fluidez y el intercambio. Y es a través de este intercambio que podemos aprender y mejorar nuestras prácticas. Mi nombre es Paula Amaya, soy de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Hemos hecho esta propuesta con las colegas que integran el panel como un espacio para compartir, así que va a ser bastante informal y esperemos también poder dialogar con las demás personas que están en la sala. Esa es la idea, ¿sí? No que sea una exposición de experiencias, sino más bien que podamos intercambiar y mientras las ponemos en común también poder reflexionar sobre ellas. Eh, Nosotras conformamos un equipo de trabajo en el que en algunos proyectos vamos coincidiendo, no trabajamos juntas todo el tiempo, pero sí nos convocamos cuando tenemos la oportunidad de participar en alguna iniciativa de evaluación de políticas, de programas. Y en los últimos años hemos tenido la oportunidad de participar de diversas experiencias muy interesantes, todas. Así que la idea era ponerlas en común para compartir algunas de las reflexiones que tienen que ver con el cómo evaluamos, ¿no? ¿Qué nos ha salido bien, entre comillas? ¿Qué nos ha traído problemas o dificultades o obstáculos? Estas experiencias tienen un hilo conductor que es un posicionamiento político acerca del Estado y de las políticas públicas que compartimos las colegas que conformamos este panel. Nosotras entendemos que es necesario fortalecer el rol del Estado en cuanto a su liderazgo en la transformación social y también pensamos que hay mucho por mejorar y mucho por crecer y por cambiar y por revisar, ¿sí? Así que esa es la perspectiva en términos de paraguas, digamos, en la cual nos situamos. Somos y son colegas con mucha trayectoria en distintos campos y además tenemos entre nosotras una relación que a mí, digamos, me da mucha satisfacción, aprendo mucho de Paula, de Caro, de Susa. No está Alejandra Esponda, que figuraba en el panel, pero falleció su abuela ayer y bueno, está transitando ese momento con su familia, así que no la vamos a tener hoy en este panel. Bien, tenemos unas dos presentaciones, en realidad son las primeras, la mía y la de Paula Brankevich, que un poco intentan poner en común aprendizajes transversales. En primer lugar, mi presentación, una perspectiva, digamos, desde la cual
intervenimos en materia de evaluación y bueno, luego la presentación de Paula en términos de algunos aprendizajes que hemos compartido y que queremos conversar con ustedes. Y luego Susana y Carolina van a poner en común específicamente dos experiencias de evaluación, bueno, dos, tres, Caro va a hablar de dos experiencias en realidad, y entre ambas, Susana y Carolina también van a compartir alguito de lo que iba a compartir Alejandra Esponda. Son experiencias diversas, todas comparten el territorio en el cual se llevaron a cabo, son experiencias nacionales, o sea, tienen como ámbito de referencia a Argentina, son experiencias que tuvieron el desafío de plantear la descripción de las características regionales que cada uno de los programas evaluados expresó en el territorio, en los distintos territorios de la República Argentina. Y son experiencias, algunas de ellas convocadas por el Estado Nacional y otras convocadas por organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fin de lucro, organizaciones sociales. Así que, si les parece, yo les animo, si quieren, a que mientras tanto en el chat podamos contar quiénes estamos y de dónde somos. Así vamos intercalando la lectura de las presentaciones también, ¿no? Como para empezar desde ahora a dialogar, si están de acuerdo, ¿sí? Para proyectar voy a tener que usar mis anteojos, aunque se me vea espejada, porque si no voy a... ¿Está bien, Paula? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, bueno. Entonces, como les contaba, vamos a ver el tiempo. Lo primero que son dos diapositivas, es contarles cuáles son algunos de los conceptos, criterios y posicionamientos que compartimos a la hora de diseñar y llevar adelante estas evaluaciones. Tal como dice ahí, nuestro principal propósito es poder incidir en la toma de decisiones públicas. ¿Qué significa para nosotras? Bueno, y no solo para nosotras, sino también para un conjunto de colegas que alrededor del mundo trabajan desde esta perspectiva. Claramente no es una creación conceptual nuestra, sino que forma parte de digamos, una tendencia sobre la evaluación, bueno, sí creo que hemos podido aportar algunos conceptos que son novedosos, pero que claramente se nutren y forman parte de otras tantas investigaciones y trabajos de distintos colegas con los cuales interactuamos en diferentes momentos en los últimos años. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, situarse en aquellos desarrollos que enfatizan la perspectiva de derechos humanos, ¿no? A veces cuando tratamos o hablamos de la perspectiva integral de la evaluación, la reconocemos con distintos nombres, ¿no? Algunos autores hablan de la perspectiva política de la evaluación, algunos encuentran mucha similitud en lo que es la perspectiva política integral, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva integral de la evaluación. Yo creo que son parte de una misma familia, en donde hay un foco de atención compartido que tiene que ver, bueno, con la defensa de los derechos humanos, el valor de la diversidad cultural, la cuestión de la igualdad entre géneros, la defensa del ambiente, que promueve o que intenta promover mejoras en las decisiones públicas en el sentido prioritario de lograr, aportar y trabajar para efectivamente vivir mejor, que nuestra población en América Latina, el continente en el cual nos situamos y que nos da identidad, pueda decir y mostrar que su gente vive mejor. Y también significa considerar a la evaluación como una estrategia potente para el aprendizaje, para mejorar las políticas y para hacer un aporte
a la mejora de las condiciones de vida. ¿Qué implica una práctica integral de la evaluación? Bueno, en primer lugar, es una práctica situada y comprometida. Por eso entendemos y después podemos dialogar sobre este concepto o qué significa, pero entendemos que la práctica de la evaluación es una práctica política, es una práctica que tiene que estar en articulación con la planificación y también hay una relación entre la conceptualización de evaluación que, digamos, que nos anima y nociones de la planificación vinculadas a lo que es la planificación estratégica, y hay una relación entre ellas en todos los campos, en el campo de la investigación y también en el campo de la práctica. Comprender la complejidad de los contextos, la multicausalidad, la transdisciplinariedad, bueno, la idiosincrasia política de los contextos, la cuestión, digamos, de lo variable, ¿no? de los acuerdos y de las situaciones, y la importancia de entender que los problemas sociales son construcciones sociales y no son definiciones objetivas. Implica también identificar y expresar la diversidad de los territorios. Nosotros en este punto ponemos mucha atención, y esto tiene que ver también con la característica de Argentina, su extensión y su diversidad territorial. Hemos hecho énfasis en poder registrar, analizar y socializar los resultados que las distintas políticas evaluadas tuvieron en los territorios que conforman nuestro país. Empujar alianzas entre personas y grupos es una cuestión esencial en una práctica integral de la evaluación. Tener en cuenta que esas personas y esos grupos tienen distintos intereses, y esta no es una mala palabra, y que es a través del diálogo, el acuerdo, los acuerdos, los desacuerdos y el poner en común que vamos a poder dar cuenta de los procesos y los resultados que implican las políticas. Y por lo tanto, también un criterio y un posicionamiento, entendemos que es a través de las distintas y la diversidad de voces que están implicadas en una política pública, que vamos a poder dar cuenta de ella, que vamos a poder valorar sus resultados, que vamos a poder aprender. Esto no es algo que podamos hacer desde un escritorio o entre 2 o 3 personas, por más expertas que sean esas personas en el campo en el cual se están involucrando. Y esto tiene que ver con valores y también tiene que ver con cuestiones metodológicas a las cuales vamos a hacer referencia. Por lo tanto, y finalmente, un esfuerzo centrado en la incidencia, en la apropiación de resultados. Intentamos ponerle mucho esfuerzo a la parte final de la evaluación, a la relación y al diálogo con la organización o la institución que demanda la evaluación para poder acompañar el feedback, la retroalimentación de esa información que se construye y la toma de decisiones respecto a esas políticas. El otro día alguien me preguntaba, yo estoy en este momento participando de algunas actividades en España, estuve trabajando en Andalucía, y alguien me preguntaba en una actividad, bueno, o nos preguntábamos, ¿no? Entonces, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina la evaluación? ¿No? Porque hablábamos de distintas estrategias de acompañamiento para empujar la incidencia. Bueno, se armó ahí un debate interesante sobre cuándo termina entonces la responsabilidad de quienes evaluamos. ¿Qué busca finalmente? ¿No? ¿Qué significa, qué implica y qué busca una perspectiva integral? Bueno, busca la transformación social efectiva, otra vez, ¿no? Nos interesa remarcar esta idea y esta relación. El buen vivir, la felicidad de nuestro pueblo, la calidad de las condiciones de vida, la justicia social, la igualdad de condiciones, la elección de caminos, ¿no? Y que son palabras que quizás no son tan utilizadas en el campo de la ciencia, para que a nosotros nos interesa especialmente hacer referencia a ellas, porque creemos que es importante tenerlo presente en nuestras intervenciones en materia de evaluación. Queremos intervenciones que se ajusten a normas y reglas, queremos que las políticas y los programas cumplan con lo que está establecido, que se preste atención a los procesos, que se rinda cuentas a través de la evaluación. Queremos, pero principalmente queremos, además de esto,
poder hacer un aporte a la transformación social efectiva. Bueno, este es un poco el marco en el cual nos encontramos y nos identificamos quienes conformamos esta mesa y un poco también que alimenta, digamos, las experiencias que vamos a compartir. Pauli. Excelente, Pau. No sé si querés que siga yo directamente o como... Si les parece, sí, podemos hacer las presentaciones y vamos, además de que podemos ir interactuando en el chat, le repito porque veo que ahora recién yo no les veía, veía solo la pantalla, hay muchas más personas que las que había cuando empezamos la presentación. Les proponemos, si quieren presentarse en el chat, para que podamos ir también sabiendo quiénes estamos en la sala y también, por supuesto, planteando preguntas, comentarios, disidencias, lo que quieran ir compartiendo. Y al final hacemos un espacio de diálogo. Perfecto. Entonces, si te parece, yo le doy para adelante. Eh, Vale. bueno, con Pau y en general, bueno, con todo el equipo tenemos una sinergia muy especial, como contaba ella al principio, y bueno, más allá de nuestro nombre, además, nos complementamos mucho, así que Mm. en este dúo, un poco mi presentación va a ser hablar un poquito del backstage, por decirlo así, de la evaluación de la cocina para lograr mediante características particulares de este tipo de trabajo, crear resultados con la perspectiva integral que planteaba Pau, ¿no? Como cuáles son las características del trabajo de una evaluación y del equipo de evaluación para lograr plantear proyectos con esta perspectiva. Y bueno, un poquito eso es lo que les voy a presentar. Y acá estamos. Entonces, lo primero que propusimos como para conversar fue pensar cuáles son los desafíos en la organización de equipos de evaluación diversos, spoiler, para lograr justamente evaluaciones con una perspectiva integral. Y acá se nos plantean diversas cuestiones. ¿Por qué? Porque buscamos, como bien decía Pau, equipos que sean multidisciplinarios, como conformados por personas diferentes, con distintas perspectivas, con distintas trayectorias, y entonces eso implica la coordinación de un montón de aspectos. Por un lado, bueno, la diversidad institucional, muchas veces digamos, tratamos de complementar nuestros equipos de trabajo con personas que provienen de diferentes instituciones, y eso a veces hace que tengamos que prestar mucha atención, por un lado, a la coordinación administrativa de los proyectos, porque cada uno y cada una tiene su propia experiencia en su propia institución, sus manejos, entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto de la evaluación al momento de preparar una propuesta, la diversidad sectorial de las personas que integran los equipos, porque muchas veces tenemos profesionales que vienen o del campo muy de la investigación, o del campo muy del sector privado, o docentes, y después al momento de crear un único documento de informe final o de pensar el plan de trabajo, necesitamos ordenar tiempos, maneras de escribir, formas de abordar determinadas problemáticas, y eso también tiene su complejidad. Diversidad profesional, que requiere conciliar maneras de hacer las cosas y diferentes niveles de conocimiento que tienen los distintos participantes de la evaluación al momento de pensar un plan de trabajo, y la diversidad académica, por supuesto, que eso nos brinda la riqueza del equipo evaluador. ¿Cuáles son las herramientas entonces que necesitamos al momento de crear estos equipos de trabajo multidisciplinarios, multisectoriales, no sé, de trayectorias múltiples para lograr enfoques de evaluación diversos con una mirada holística, integral y contextualizada? Bueno, por un lado y fundamental, una comunicación abierta y regular entre todos los miembros del equipo.
pero esa comunicación tiene que ser ordenada. Necesitamos claridad de roles y necesitamos un liderazgo que permita darle lugar a todas las voces del equipo, pero a la vez mantener el orden y la distribución de responsabilidades. Pero fundamental, necesitamos también una cultura de la colaboración. ¿Qué implica esto? Una cultura que celebre y utilice la diversidad como una ventaja competitiva para lograr mejores resultados, que abrace a los compañeros del equipo, que sea flexible, que sea fundamentalmente empática, porque si queremos que nuestros resultados permitan concebir aquello que Pau contaba, necesitamos tener esos mismos lineamientos también hacia el interior de nuestro equipo. Por otro lado, necesitamos incorporar las estrategias de las nuevas eras digitales y particularmente la virtualidad como instrumentos para lograr recolectar los resultados que queremos buscar en la evaluación. Y para eso hay un montón de estrategias e instrumentos que podemos utilizar. Encuestas en línea, entrevistas virtuales, software de análisis de datos. Bueno, por un lado son todas herramientas de recolección de datos que tienen un montón de beneficios. Un poco ahí traté de resumirlos todos. Flexibilidad y accesibilidad. Digo, tener entrevistas virtuales nos permiten alcanzar actores que muchas veces no están disponibles en nuestras mismas geografías o en nuestras mismas zonas horarias. Nos permiten reducir costos al momento de la evaluación y tener un mayor alcance, y nos permite también mayor participación. Hemos tenido muchas experiencias y seguramente después Susa y Caro van a profundizar en los resultados que obtuvimos a partir de estas experiencias de paneles o focus group incluso virtuales, donde un montón de gente que tal vez no puede coincidir, como decíamos hoy, en tiempo y espacio, podemos hacer que intercambie y participe en entornos virtuales de una manera súper provechosa. Herramientas de gestión de proyectos, hablamos de calendarios compartidos, de herramientas para editar texto de manera sincrónica, almacenamientos de datos o nubes compartidas. Esto favorece también muchísimo la trazabilidad de los procesos de la evaluación. Y por último, eventos de difusión en línea que nos permiten masividad, que nos permiten alcanzar y difundir mucho más los resultados de nuestra evaluación, logrando como objetivo final, y como decía Pau, la incidencia de los resultados obtenidos en la evaluación. Sin embargo, para poder aplicar estos instrumentos que comentábamos hoy, necesitamos tener o cumplir con estos requisitos al momento de diseñar las propuestas de evaluación. ¿Y cuáles son? Por un lado, asignar recursos, es decir, cuando nosotros pensamos una evaluación, necesitamos asignar recursos económicos, humanos, para poder adquirir estas herramientas. Generalmente digamos, dada nuestra experiencia, es súper útil contar con un perfil tecnológico como parte del equipo de evaluación, que muchas veces es dejado de lado, y asignar recursos específicamente, si no hay una cuenta de Zoom que se pueda grabar, a poder abrir una cuenta que permita tener las grabaciones en un solo lugar, generalmente para poder, vinculado al tercero, garantizar la seguridad de la información, tal vez mecanismos donde se guarden la información de los datos relevados de una manera segura. Y por último, capacitar en el uso de estas herramientas y plataformas virtuales a todo el equipo de evaluación para poder hacer el mejor uso de las mismas. Beneficios de la triangulación cuantitativa y cualitativa. Un poco de esto se valía Pau para explicar la perspectiva integral, pero la idea es poder complementar metodologías de evaluación para lograr, por ejemplo, mayor robustez en los resultados. Esto nos habla de poder confirmar hallazgos, es decir, encontrar los mismos resultados con diferentes estrategias, encontrarlos en los análisis documental o relevarlos a partir de encuestas, pero después descubrir que los actores clave de la evaluación también valoran esos mismos resultados que se hallaron con estas técnicas. Y probar consistencia, ¿no? Porque si los encontramos de distintas maneras, eso nos habla de que efectivamente hay algo ahí que estamos recuperando efectivamente. Profundidad y riqueza de la información, porque no solo podemos validar la información encontrándola dos veces, digamos, por distintas vías, sino además complementarla, encontrar, por ejemplo, a través de las voces de los actores principales o de los sujetos de derecho de la evaluación que estemos analizando, cosas que por ahí se nos escapan en los datos, en los análisis financieros. Digo, la complementariedad genera una riqueza que aporta justamente esta perspectiva integral.
además de poder dar detalles conceptuales, contextualizar en las personas, en las geografías, en las culturas, reducir sesgos, porque la diversidad de fuentes complementa y profundiza la información obtenida. Y por último, clarifica también datos que si por ahí nos generan dudas al momento del análisis de datos, poder consultarlas con los actores participantes de la evaluación hace que obtengamos resultados finalmente más objetivos. Y por último, adaptabilidad y versatilidad, poder hacer ajustes sobre la marcha, poder aplicar las metodologías en distintos escenarios y hacer diferentes combinaciones de las metodologías generan resultados con muchísima mayor riqueza explicativa que nos permiten acercarnos hacia esta perspectiva integral. ¿Qué necesitamos para poder triangular metodologías cuantitativas y cualitativas de una manera coherente? Bueno, por un lado necesitamos seleccionar métodos que sean apropiados unos con el otro, que funcionen además en los contextos donde los estamos implementando. Necesitamos planificar cuáles van a ser las etapas en donde cada uno de estos métodos se van a ir implementando. Necesitamos establecer cronogramas y muy esencialmente necesitamos realizar un seguimiento muy cercano de cada uno de estos momentos de la evaluación para lograr tener resultados que después sean cruzables, que puedan ser analizados en su conjunto y que permitan estas conclusiones o generar lecciones aprendidas con una perspectiva integral. Por último, queríamos conversar con algo que también fuimos descubriendo con este trabajo conjunto, es el impacto que hemos visto que tiene generar productos finales con una presentación visual interesante. ¿Por qué? Porque destinar recursos, y hablábamos no solo de recursos económicos, sino de recursos en cuanto a tiempo, de recursos humanos, al momento de planificar una evaluación, de poder decir, bueno, dentro del cronograma o de mi plan de trabajo dedico estas 2 semanas a generar un resultado visual impactante, a dedicarle un perfil de nuestro equipo de evaluación a alguien que sea experto en comunicación, genera contar con productos que nos brindan estos beneficios, que son mejoras en la comprensión y retención de la información. ¿Por qué? Porque los productos visuales captan más la atención de nuestro público objetivo, ampliación en el alcance y la accesibilidad por la viralización de estos productos, y además porque podemos pensar productos accesibles para personas en diferentes contextos que acceden a esos resultados a través de diferentes plataformas, promoción de toma informada de decisiones. ¿Por qué? Porque al tener productos que están pensados también para actores específicos, podemos generar diferentes versiones del mismo producto final con públicos que sean para gobierno, que sean para difusión pública, que sean para difusión académica, y eso genera organizar la información de manera que sea mejor recepcionada, y entonces eso hace que finalmente los resultados tengan mayor incidencia. Y finalmente, bueno, esto, lograr un mayor impacto. Algunas herramientas que podemos utilizar para pensar en estos productos finales: podemos pensar en infografías que tienen que ser breves pero potentes, que pueden mostrar gráficos, que pueden mostrar fotos, videos animados, podcasts donde tal vez podemos ponerle voz, incluso voces de los mismos actores participantes o beneficiarios de las políticas a nuestros resultados, póster, folletos, presentaciones interactivas, un poco vinculando estos dos mundos de la virtualidad y la diseminación de resultados. Existen ahora un montón de herramientas que podemos utilizar e incorporar a nuestros proyectos de evaluación. Entonces, un poco a modo de cierre, pensar en equipos multidisciplinarios, pensar en una buena coordinación y en una comunicación, pensar en buenos planes de trabajo, incorporar herramientas que nos ayuden desde la tecnología a lograr esas características, adquirir o combinar métodos
tanto cuantitativos como cualitativos, al momento de diseñar nuestros planes de evaluación y finalmente darnos el tiempo de organizar esos resultados, esos hallazgos, esas lecciones extraídas, de manera que puedan tener una mayor incidencia en el público con el cual estamos trabajando. Bueno, hasta acá estoy, así que muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias, Paula. Estos aprendizajes nosotros o sea, gran parte de lo que Paula está compartiendo como herramientas son las que utilizamos a la hora de evaluar. Y pensaba la importancia que tiene el situar digamos, los saberes en términos de teorías, en términos de trayectorias, en términos de experiencias, en el campo de la evaluación, ¿no? Evaluar tiene competencias específicas de la práctica de la evaluación. Y si bien muchas de estas cosas son aprendibles, ¿no? Entre comillas, también es cierto que mucho se hace y se aprende al andar, ¿no? Y en eso, en nuestro caso, es importante contarles, ¿no? Que esto tiene que ver con experiencias de muchos años, ¿no? De hacer evaluaciones y que todavía tenemos un montón por aprender, pero que notamos, digamos, en nuestra trayectoria como equipo, que digamos, gran parte de lo que entendemos son aspectos positivos de las prácticas, los hemos ido construyendo al hacer. Bueno, ¿estamos bien en conexión? Porque yo no veo algunas caras. Estamos bien, se te escucha ¿Estamos fluido. bien? Sí. Ok, entonces mi conexión, pero... Bueno, no hicimos una presentación formal de ninguna de nosotras, un poco también para darle digamos, no concentrarnos en contar, pero sí yo tengo que decir que las colegas que comparten este panel, todas ellas, las tres, tienen unas trayectorias impresionantes, no solo en el campo académico, sino también en el campo, digamos, en relación al compromiso con el territorio, con lo que hacen y con las políticas públicas, y muy diverso, ¿sí? Y bueno, eso también creo que tiene mucho que ver, digamos, en los aprendizajes y en la calidad de lo que hacemos, ¿no? Bueno, Susana, Hola, ¿estás preparada? acá sí, sí, comparto. Bueno, un placer estar en este espacio, compartir con tantos conocidos y conocidas los resultados de esta experiencia de evaluación que se realizó gracias a la convocatoria que nos hicieron desde la Universidad Arturo Jaureche para participar de esta evaluación de la tarjeta prestación alimentar el año pasado en un contexto sumamente complejo, difícil, un año electoral, y en un contexto también socioeconómico de crisis creciente, así que fue todo un desafío trabajar con un equipo con el que a la mayoría no conocíamos, no habíamos trabajado nunca, pero creo que tiene que ver con una cuestión que planteó Paula recién, con esa experiencia que da el trabajar en evaluación de programas, que justamente lo que da es la agilidad para lograr articular y saber y estar en consonancia, en sintonía rápidamente para dónde tenemos que ir y qué es lo que debe y puede hacer cada uno. Así que, bueno, comparto la presentación y yo les voy a ir más o menos planteando, acá, para ver si lo ven, esperen, Bueno, la idea es compartir los resultados de la evaluación que se hizo a escala nacional, una evaluación a escala nacional que hicimos en 2023 desde la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Yo soy investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, coordino un centro de estudios en nutrición y desarrollo infantil. En esta evaluación participaron también integrantes del centro. ¿Ahí ven bien? ¿Se Sí, ve? Bien. Susa, acordate de ponerlo en modo presentación.
Así es, mejor. ¿Ahí? Sí, perfecto. ¿Ahí está? Sí. Listo. Bueno, que nos integramos rápidamente con un equipo mucho más grande, de 22, 23 personas, de distintas disciplinas, y con ya la mayoría o gran parte con trayectoria en evaluación de programas, a enfrentar este desafío, que era un requerimiento del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección de Proyectos Especiales de Cooperación Internacional, para hacer una evaluación de esta política alimentaria, que es un componente del programa del Plan Argentina contra el Hambre, es una de las herramientas o uno de los componentes fundamentales que rápidamente el gobierno, que se inicia a fines del 2019, desarrolla para hacer frente a los problemas de acceso a la alimentación. Esto significó una enorme jerarquización. El programa Argentina contra el Hambre, y particularmente dentro de ese plan, la tarjeta prestación alimentar, significó una jerarquización de la política alimentaria, cuya implementación se tuvo que dar, empezó en enero del 2020, pero se tuvo que desarrollar en plena pandemia, cosa que puso en jaque los lineamientos iniciales, pero que a la vez fueron esos distintos obstáculos o limitaciones vinculados con el aislamiento y con el distanciamiento, fueron sorteados rápidamente por el Ministerio, cambiando de estrategia, cambiando, bueno, ahora les voy a ir contando a medida que desarrolle un poco la caracterización del programa, ¿no? Pero hubo una rápida indicadores de la capacidad de articulación horizontal y vertical que mostró el Ministerio para llevar a cabo esta política, que es de transferencia de ingresos, que inicialmente tuvo que ver con una tarjeta plástica para la compra exclusiva de alimentos. Esta modalidad se cambió a fines del 2021, y las transferencias se llevaron a cabo conjuntamente con la Asignación Universal por Hijos, o sea que el Ministerio transfería a la ANSES, la Agencia Nacional de Seguridad Social de Nación, los fondos para transferirlos junto a las familias destinatarias de la Asignación Universal por Hijo. ¿Esto qué es lo que favoreció? Una rápida expansión de esta transferencia, cosa que era sumamente limitada en contexto de pandemia, a las familias que más lo necesitaban. Tuvo algunas limitaciones en términos del monitoreo de el tipo de alimentos que se compraban, el tipo de, ¿no? a qué se destinaba el dinero de la transferencia, pero... Perdón, Susa, Sí, ¿está girando soy yo la que me quedé viendo la primera no, diapositiva? no, Ah, no, ok. perdón, no, estaba haciendo como una caracterización para que Ah, ya Claro, ok, ok, vean perfecto. porque veo que hay gente de otros países que por ahí no conocen Ya la está, perfecto, aplicación y perfecto, tarjeta, perdón. entonces digo, bueno, por ahí servía como esto, ¿no? Como, Perfecto. digo, como para poner en encuadre de qué se trata este programa, que tiene que ver con atender a los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica y favorecer el acceso a los alimentos a través de una transferencia de dinero, que primero se implementó a través de una tarjeta plástica que podían utilizar en comercio solo para comprar alimentos, y fines del 2001 fue una transferencia directamente a una cuenta junto con otro programa preexistente, que es la Asignación Universal por Hijo para las embarazadas, en donde ya ese dinero podía ser utilizado para la compra potencialmente de otros bienes, ¿no? Bueno, con relación, bueno, acá está como el encuadre institucional, quién solicita, como la denominación, digamos, de marco de este proyecto, con fondos del BID, ese fue el financiamiento de esta evaluación. El título, estudio de las condiciones existentes y potenciales para la promoción de política efectiva de alimentación saludable. Esto es importante porque lo que se quería, porque ya se sabía que
que no se podía evaluar específicamente, o como se venía haciendo, hubo muchas evaluaciones de la tarjeta alimentar, muchas evaluaciones en el sentido de cuál era el destino y en qué sentido mejoraba la calidad de la alimentación de los hogares. Eso, al ser una transferencia dineraria, ya no se pudo hacer, pero sí era muy importante el eje vinculado a la articulación de programas que componían el Plan Argentina contra el Hambre. Entonces, un poco esta evaluación tuvo que ver, y habiendo ya mucha evidencia generada desde los propios organismos, digamos, del ministerio, distintas áreas del ministerio, junto con otras instituciones del monitoreo, era importante ver, bueno, cuál había sido el desarrollo y cómo había logrado articular, y fundamentalmente cuál era el efecto, ¿no?, de la prestación alimentar en términos de acceso a los alimentos para las familias destinatarias. Bueno, esto un poco ya lo dije, que la tarjeta tiene que ver con restituir el derecho vulnerado a la alimentación, a reparar las consecuencias a través de una transferencia. El propósito de la evaluación tenía que ver con aportar y renovar, digamos, la evidencia que retroalimentaran la toma de decisiones al Ministerio de Desarrollo Social, impulsando mejora en las políticas alimentarias en todo, digamos, en términos generales. El alcance de la evaluación fue nacional, no obstante lo cual el trabajo desarrollado en las regiones Gran Buenos Aires, NEA, NOA, Cuyo, Patagonia y Centro, que aquí están los coordinadores de las áreas, de las distintas regiones y del trabajo de campo, muchos están presentes. Esos resultados también son potentes para poder predicar y poder ofrecer indicios acerca de cuáles son el significado de la tarjeta de la prestación alimentar, cuáles son las experiencias que transitaron en la implementación, y también cuáles son los desafíos en términos de articulación de políticas. La metodología fue cualitativa, acá no abundo demasiado porque ya Paula Brankiewicz dio como un panorama, un marco más amplio, pero sí decir que la triangulación intrametodológica fue sumamente importante, que la secuencialidad y a veces también la alteración de la secuencialidad prevista fue un ejercicio que tuvimos que ir desarrollando en el trabajo de campo, teniendo en cuenta que la evaluación se hizo en 5 meses, hubo muchísima agilidad y atención y compromiso de todo el equipo. Eso hay que destacarlo porque fue lo que hizo posible que llegáramos a buen puerto en tan poco tiempo. Entonces, la primera etapa tuvo que ver con el análisis de información documental, y una segunda etapa con análisis de información primaria, llevada a cabo a través de entrevistas mayoritariamente virtuales a informantes referentes de los niveles nacional, provinciales, municipales y referentes territoriales de organizaciones sociales vinculados con la gestión de programas alimentarios en general. Y también hicimos grupos focales con familias destinatarias de la prestación alimentar. Bueno, los productos que fuimos generando en el desarrollo del trabajo tuvo que ver con el listado de programas alimentarios a nivel nacional y a nivel, esto lo hicimos de todas las provincias. Las guías siempre que estaban a nivel nacional y vinculadas a 13 provincias fueron documentos sustantivos fundamentales para poder construir no solamente el listado, sino para aportar información y construir el mapa de actores. Y en el caso de otras provincias, bueno, páginas web, redes sociales de los ministerios, principalmente de desarrollo social, aunque en algunas provincias también había programas alimentarios vinculados con las áreas de salud o de agricultura o economía. Para esto la información la sistematizamos a partir de una guía de análisis para poder sistematizar después de la información, habiendo identificado la mayoría a nivel nacional, la mayoría de los programas dentro de la Secretaría de Inclusión Social, que es el área del Ministerio de Desarrollo, en donde
tienen anclaje gran parte de los programas alimentarios, aunque también dentro de otros que están más vinculados al componente de soberanía alimentaria dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Había otros en economía, otros en salud, pero bueno, identificamos 37 programas a nivel nacional y un promedio que oscila, promedio no, un rango que va entre 10 y 20 programas por región, ¿no? El mapa de actores, construimos el mapa de actores estatales en los niveles nacional y provincial. Eso hicimos una cobertura del total de las provincias, no solamente de las 2 provincias por cada una de las 6 regiones en donde trabajamos, de las 5 regiones, mejor dicho. El análisis del sistema de información, bueno, ahí había un especialista también que no solamente hizo muchos análisis con lo que se podía, la información disponible en las bases estaba actualizada hasta septiembre del 2022, una desagregación para ver cómo había sido la evolución, la ampliación de cobertura en términos de destinatarios, porque hay que recordar que en junio, mayo-junio, no me acuerdo exactamente bien, del 21, los cambios de la tarjeta alimentar no tienen que ver solamente con cambio de tarjeta, transferencia de dinero, sino también con cambio en los criterios, las categorías de las prestaciones. Se amplió de hasta 2 destinatarios a 3 destinatarios, se amplió el rango de edad hasta los 14 años, ¿no? Entonces hubo una serie de cambios que se fueron reflejando en estos gráficos, ¿no? Hubo 5 incrementos en la transferencia de la tarjeta alimentaria desde que se inició hasta agosto del año pasado, incrementos que a partir de fines del 2022 fueron decreciendo en concomitancia con el aumento de la inflación, y eso hizo que se perdiera poder adquisitivo de esas transferencias. Les comento que actualmente estamos peor, si bien en los inicios la tarjeta alimentar, teniendo en cuenta el monto para un destinatario, si lo comparamos con la canasta básica alimentaria, cubría el 80%, el último dato, agosto-septiembre del año pasado, daba algo así como 40%. Actualmente, por lo menos datos de abril, cubre un 36%. Para un integrante está 44.000 pesos, o sea, 40 dólares, para los que no son de acá, y la canasta básica es de 120.000 pesos. Entonces, si hacemos la relación, está cubriendo incluso menos. Esto como para tener algún dato que sirva. Bueno, una cuestión muy importante tuvo que ver con ver el impacto que tuvo la transferencia de fondos a través del ANSES en términos de la ampliación de cobertura. En un año pasó de 1,5 millones de destinatarios a casi 2,5 millones de destinatarios, con una cobertura que alcanzó poco más de 4 de titulares, quiero decir, alcanzó 4 millones y pico de destinatarios. Eso es una cuestión importante. Y otro resultado, otro producto muy importante del análisis documental tuvo que ver con los mapas interactivos de información georreferenciada de la prestación alimentar, que permite una desagregación a nivel hasta departamental. Así que esto me parece que es sumamente importante, un insumo para la gestión de programas, cualquiera sea, sumamente importante. Bueno, listado. Susa, Sí. tenemos ya Ya estoy. pasados. Ay, Sí. Bueno. Dale. Bueno, lo hago lo más. Esto también, sistematizar estudios, evaluaciones realizadas a nivel nacional y a nivel de región. Esto cada uno de los grupos fue haciendo la búsqueda y los análisis de síntesis, con algunos ejes, en algunos casos transversales, pero que dan cuenta de la importancia que tienen en algunas regiones, por ejemplo, la cuestión de la agroecología, el pivotear sobre la soberanía alimentaria. Es decir, hay indicadores que nos permiten, que predican acerca de algunas otras cosas a tener en cuenta por parte de las políticas, ¿no? Bueno, la información primaria, estas eran las metas propuestas en términos de entrevistas o grupos focales en los distintos niveles, y
lo que se alcanzó, ¿no? La cobertura. Los ejes que identificamos para sistematizar la información, digamos, los grandes temas tienen que ver con el significado y relevancia de la tarjeta de la prestación alimentar, las articulaciones entre los programas, que era una cuestión que interesaba particularmente observar, y los desafíos para las políticas alimentarias, que es lo que a continuación no voy a llegar, pero bueno. Generales, incluir monitoreo y evaluación de programas como componente insoslayable en la planificación de actividad, en la planificación de los programas, y también de las actividades, y tener flexibilidad en las actividades que requieren los cambios en la implementación de programas, ¿no? Una cuestión que es muy importante tiene que ver con la comunicación de las evaluaciones, es decir, difundir los resultados de las evaluaciones para que se vea la incidencia y el uso, la apropiación que pueden tener en la reorientación de los programas, la importancia, y acá, bueno, hubo un trabajo muy importante de conocimiento de actores, y esto se nota por el tema, bueno, quienes integraban los equipos y también desde la gestión del ministerio ayudaron para sensibilizar a los distintos actores involucrados y que los necesitamos como informantes, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión transversal y más general. La importancia de tener la agilidad en el mientras tanto de flexibilizar el diseño de evaluación sin menoscabar la rigurosidad, y acá, bueno, Javier Santos fue clave en este sentido, tener su acompañamiento permanente. Una cuestión que fue un obstáculo en realidad, pero bueno, o una limitación, tiene que ver con la disponibilidad de información actualizada que permita poner en relación campos de datos, porque a veces no hay, hay asincronía. Yo quiero cruzar, analizar tal cosa en función de tal otra. Bueno, hay falta de sincronización en la generación de datos, o en la disponibilidad de datos que permitan establecer algunas relaciones que son importantes. Bueno, y todavía la persistencia, y creo que particularmente por el año en que hicimos la evaluación, de algunas representaciones de la evaluación como fiscalización, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a la... Pau, hago una pregunta, porque si esto es mucho me voy directamente a las ideas, fuerza, que por ahí recogen en un nivel más Sí, general, ¿no? Bueno, acá había sí. algunas cuestiones específicas vinculadas a la evaluación de la tarjeta y la prestación, que tiene que ver con, en virtud, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos del Niño, tienen que ampliarse, incluyendo, expandiéndose hasta los 17 años. Tiene que haber algún sistema o algún mecanismo de actualización de los montos de la tarjeta alimentar. Tiene que darse el monto completo, digamos, cuestiones que fuimos planteando y que recogimos en todos los niveles. Dar un monto completo a cada uno de los destinatarios. En más de un destinatario, el segundo, la transferencia correspondía a un 50% con relación al valor del primero, y si había un tercer destinatario, eso era el 30%. O sea, la pérdida de la capacidad adquisitiva de la transferencia empeora en aquellos hogares en donde tienen más de un destinatario. Algunas otras cuestiones que tienen... me voy a las ideas y listo. Acá, porque hay demasiadas cosas, algunas tienen que ver con el nivel general, otras con nivel del programa de Argentina contra el hambre, y otras que tienen que ver específicamente con la tarjeta alimentar. Pero bueno, me voy a las ideas generales. La afirmación contundente de que la prestación tuvo y tiene, en mucha menor medida actualmente, un efecto redistributivo, sobre todo en la situación de pobreza extrema, favoreciendo el acceso a una canasta básica de alimentos. Los y las destinatarias de la prestación alimentar tuvieron una trayectoria mucho menos expuesta al incremento de la inseguridad alimentaria, y en tal sentido hay un efecto protector que hay que sostener, hay que defender y hay que ampliar. Bueno, eso tiene que ver con la asignación del monto completo, el presupuesto va a tener que estar atado a lo anterior, y el mecanismo de actualización permanente de los montos para no perder capacidad adquisitiva, esto ya lo dije.
La otra cuestión que fue también muy señalada tiene que ver con la calidad de alimentación que fue monitoreada mientras funcionó como tarjeta alimentar, porque se podía ver qué adquirían, qué adquirían con esa tarjeta. Bueno, lo que se ve es que mejoraba la calidad de los alimentos. Y no hay por qué suponer o no hay por qué inferir que si no hay control van a comprar peor. Y acá entonces hay debates respecto de la importancia, qué tanto importa saber en qué gastan, si ya hay tanta evidencia y tantos estudios que sostienen que en general las personas en nivel de indigencia, cuando gastan, en lo primero que gastan es en alimentos, ¿no? Y que en todo caso la mala alimentación, las malas elecciones alimentarias atraviesan a todos los sectores sociales. Entonces, esta cuestión de tener evidencia acerca de esa cuestión de monitoreo de que en qué se gasta, bueno, es objeto de debate. En algunos casos se planteaba la necesidad de acompañar, en todo caso, los programas alimentarios, no solo o no tanto con capacitaciones sobre educación alimentaria, sino fundamentalmente con capacitaciones que alrededor de talleres de gastronomía, que recupere producciones y consumos locales o saberes locales vinculados a la comensalidad, sirvan con motivo de, o para hablar sobre calidad nutricional. Obviamente que no basta solo con un nivel básico de calorías, sabemos lo que mide la canasta básica alimentaria por otra parte, o sea que estamos haciendo comparaciones que ya desde el punto de partida son cuestionables. Y bueno, hay muchos nutrientes que siguen siendo insuficientes en la ingesta de gran parte de la población. Los problemas de exceso de peso son los predominantes, tienen que ver con el exceso de farináceos y de ultraprocesados, pero no hay que perder de vista de que también hay desnutrición. Entonces no nos podemos extraviar y decir, bueno, hagamos una política asumiendo que el problema es porque hay exceso de peso, porque el déficit de talla y de peso fundamentalmente se vincula no solamente a mayor morbilidad, sino a muerte, ¿no? Entonces hay que estar atentos y no por ser un problema o tener una incidencia minoritaria, desatender esta cuestión, ¿no? Bueno, a ver qué otra cuestión. Bueno, mayor articulación entre los niveles de gestión, esto sí, estaba muy puesto de manifiesto, sobre todo en los niveles provinciales y municipales. La llegada de los programas a los contextos rurales, donde hay baja accesibilidad a comercios, o los comercios distorsionan los precios, limitando el impacto de la prestación, y en esos lugares favorecer, en línea con las metas de soberanía alimentaria, la inversión de fondos para promover y fortalecer actividades de producción y comercialización de productos locales en esos contextos fundamentalmente, ¿no? Entonces, acá hay un problema que también es importante, que hay un marco legal que a veces limita o restringe esta propuesta, ¿no? Entonces, avanzar con la reglamentación de leyes que favorecen el funcionamiento de los mercados locales, porque a veces entre provincias hay dificultades, por ejemplo, quedan muy cerca dos poblaciones y resulta muy difícil poder pasar de un lugar a otro, ¿no? Y otra cuestión muy importante tiene que ver, así como la pandemia puso en jaque, pero también puso en evidencia la capacidad de reacción y de articulación a niveles de la gestión estatal, la pandemia también puso en evidencia y se vio, sobre todo cuando hablamos con los referentes de las organizaciones sociales, no solamente el papel que jugó, ¿no?, la agricultura familiar y las organizaciones sociales en dando respuesta rápida y efectiva a las necesidades alimentarias y articulando y ayudando a la distribución de los programas estatales, sino también
cómo contribuyeron a sostener gran parte de los programas, ¿no? Entonces, esto me parece que también es un plus que, ahora que están tan cascoteadas las organizaciones, hay que destacar y poner de relieve, porque en muchos contextos es el actor que llega, es el actor que está. Bueno, pasé por alto muchas cosas, pero medio abuelo de pájaro, cualquier cosa. Bueno, Susa, sí, yo creo que quedó súper claro, digamos, los aspectos principales de la experiencia como tal, y seguramente quienes están interesadas en la temática en particular, que sé que sí, por quienes están en la sala, luego podemos conversar sobre alguna cuestión en específico. La otra, perdón, Pero no, la otra sí, cuestión que me olvidé de mencionar es que trabajamos en estrechísima articulación con el otro equipo, que en realidad había integrantes que ok. iban también, que es el de la problemática alimentaria y los programas alimentarios, y en poblaciones, en pueblos originarios Ru- radicados en Y rural, y zonas rurales, sí. rurales, ¿no? Eso es un aporte sumamente importante. Yo estuvo coordinado por Alejandra Esponda. Compartimos se realizó en la región del noroeste y el noreste argentino, abarcando 4 provincias, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Misiones. Fue una experiencia realmente muy rica, y en el caso de ese equipo, sí trabajaron, los grupos focales fueron en su totalidad presenciales. Eso es importante, que tuvo otros efectos, ¿no? Como efectos positivos, en el sentido de, bueno, llega también el Estado, y nos escucha, ¿no? Y actúa como mediador en la transmisión de las problemáticas y de las demandas. Así que bueno, Caro, perdón. Bueno, gracias, Susa. Sí, es Sí. difícil, teníamos este desafío digamos, esta tensión entre la profundidad, ¿no? De poder compartir a fondo, digamos, cada uno de los estudios y poder compartir varios y el diálogo entre ellos, ¿no? Así que, pero estuvo perfecto, Susa, muchas gracias. ¿Caro? Sí, quería agregar esto que mencionaba Susana de la experiencia de articulación de 2 equipos, un equipo el que lideró Susana a nivel nacional de esta evaluación de la prestación alimentaria, ex tarjeta alimentar, y el equipo en el cual formé parte, que coordinó Alejandra Esponda, específicamente sobre la evaluación en pueblos originarios y rurales, con esa especificidad. Me interesaba destacar esto, un poco retomar lo que planteabas, Paula, de este enfoque integral y situado. eh, esta evaluación en pueblos rurales, indígenas, tuvo esta marca de recuperación de los contextos como parte de esa política, de esa implementación, sobre todo porque es recuperando los ejes de cómo se dan los accesos a la prestación alimentar en estos contextos rurales, eh, cuáles son los patrones de compra y consumo en estos espacios, sobre todo también las acciones vinculadas a la soberanía, la seguridad y soberanía alimentaria, y el rol protagónico de las instituciones educativas cuando hablamos de estas comunidades. Entonces fue muy importante ese abordaje cualitativo en el caso de poblaciones indígenas en las regiones que mencionaba Susa, tanto en noroeste y noreste, había muy poca producción y pocos relevamientos, entonces se hizo especial énfasis en recuperar materiales académicos de incidencia y también rastreo de las políticas a niveles públicas, a nivel
local y provincial, en articulación tal vez con otros organismos, ya sea de agricultura familiar, en algunos casos como en Misiones tienen específicamente una entidad intercultural para el abordaje tanto de la alimentación como de las particularidades, y se trabajó muy bien porque en los equipos teníamos compañeras y colegas, tanto en Salta como en Misiones, también en Santiago del Estero, especialistas en temáticas de interculturalidad y con trabajos previos. Me parece que eso enriqueció muchísimo esa experiencia. Y bueno, las principales resultados en ese caso fueron agrupados desde la perspectiva de los gestores y gestoras de las políticas públicas, cuáles eran sus puntos de vista. Me parece interesante que se recuperó esa mirada desde la implementación de las políticas, pero sobre todo desde los beneficiarios y estas poblaciones, y el relevamiento de prácticas de articulación muy, muy importantes. Así que quería mencionar eso, ¿no? Cómo en esa investigación se destaca el componente de ruralidad, la perspectiva étnica y de género inclusive para este tipo de políticas públicas universales que requieren de esas adaptaciones y de esas incorporaciones. Creo que los resultados apuntaban a esto, a recuperar esas especificidades locales. Perdón, Caro, para agregar a lo que comentás, creo que también uno de los datos interesantes que surgen ahí es justamente, digamos, la identificación de prácticas a tener en cuenta para poder abordar los obstáculos de esta política alimentaria. O sea, se relatan experiencias de resolución de cuestiones de manera comunitaria que dice en el informe de evaluación como recomendación, pueden ser tenidas en cuenta para replicar o, digamos, considerar en otros territorios, ¿no? Entonces, y esto es lo que nos parece también interesante del foco puesto en las realidades territoriales, ¿no? Cómo pueden surgir respuestas de una misma política en algún punto geográfico del país que pueda resultar de interés para interactuar con otras regiones, ¿no? Y eso se vio claramente en los informes finales de ambos estudios. No sé si estás de acuerdo, Caro, con esto que estoy diciendo. Sí, para la toma, bueno, que se constata la importancia de este tipo de políticas para estas poblaciones de la prestación alimentaria, y sí, como decís, Paula, se sugiere estas recomendaciones para la mejora y la mejor toma de decisiones, el mejoramiento de este tipo de políticas tan importantes. Y nosotros desde la universidad y desde el equipo de evaluación fuimos muy contundentes, digamos, en cuanto a o sea, no fueron informes evaluativos en donde había que estar haciendo, digamos, lecturas entre líneas, ¿no? Respecto de lo que pudimos, digamos, ayudar a construir en términos, porque en realidad eran las voces de las personas implicadas en la temática, ya sea institucionalmente, desde los 3 niveles estatales, desde las organizaciones sociales y sobre todo desde las personas sujetos de derecho de las políticas. Y fue un informe de resultados con, digamos, capítulos de conclusiones muy, muy directos, ¿no? Respecto de cuál era la importancia, como decía Susana en el primer punto, digamos, de idea fuerza, cuál era la importancia de sostener este tipo de políticas
y cuáles eran los desafíos y también por dónde ir, ¿no? Porque nosotros en nuestros informes hacemos sugerencias y hacemos sugerencias no desde el punto de vista ideal, ¿no? O desde el punto de vista teórico, sino que hacemos sugerencias desde el punto de vista de lo posible o lo viable desde la perspectiva del equipo de evaluación en diálogo con quien demanda la evaluación. Así que había, digamos, sugerencias bien concretas sobre por dónde seguir y en qué puntos hacer foco. Bueno, evidentemente, hasta ahora nada de eso ocurrió, ¿no? Más bien todo lo contrario. Bueno, Caro, ¿querés seguir con la presentación de compartir las evaluaciones? Dale. Las otras evaluaciones. Otras. A ver. Ustedes me dicen si se está viendo. Ahí está. No. A ver. A ver. Se ve la presentación, Caro, ¿Se ¿eh? ve? ¿Se ve? Sí, no en modo presentación, tenés Ahí que voy. ampliarla con el... Ahí voy. Ahí. Ahí va. Perfecto. Bueno. Bueno, quiero agradecer a las personas que se han conectado para compartir estas experiencias y a mis colegas, a Paula, Pauli, también a Susa, porque realmente esta presentación es un momento de aprendizaje para compartir, escucharnos, volver a pensar estas experiencias en clave de recuperar ese conocimiento de las evaluaciones. Y en este caso voy a presentar 2 experiencias de evaluación sobre participación e igualdad de género que fueron solicitadas por organizaciones de la sociedad civil. Las evaluaciones fueron externas y se realizaron durante el año 2022 y 2023. En el primer caso, la experiencia de evaluación fue hacia un programa de fortalecimiento de organizaciones de mujeres en defensa del ambiente, un proyecto que fue ejecutado en marzo del 2019 y septiembre del 22, y este programa tenía como objetivo general el apoyo y el fortalecimiento a organizaciones de mujeres, fortaleciendo la gobernanza ambiental de distintos grupos, y ese apoyo se daba en distintas acciones. Por un lado, apoyo financiero directo a grupos de mujeres defensoras ambientales y el acompañamiento técnico y político por parte de esta organización a estos grupos en distintos tipos de estrategias de adaptación, de mitigación al cambio climático y a procesos de incidencia política en materia de género y ambiente. Otras de las acciones tenían que ver con generar sistemas de aprendizaje para este acompañamiento, la creación de una plataforma de visibilización y que potencie estas incidencias políticas a nivel nacional y con proyección internacional, y la articulación entre estos distintos grupos, ¿no? Esta acción estuvo localizada en distintas regiones de nuestro país, en la región de Chaco, Puna y Sistema de Humedales. La segunda acción se trató de un proyecto vinculado a la visibilización de las violencias de género menos manifiestas para promover la igualdad.
se trató de un proyecto que también fue implementado en el año 2019 y 2022, ya estaba en este caso finalizado cuando realizamos la evaluación, y estaba destinado a una multiplicidad de actores y agentes estatales, no estatales, organizaciones civiles, académicas, y se proponía generar evidencia sobre las modalidades no extremas como el femicidio, sino todas aquellas violencias menos visibles, pero que posibilitan y viabilizan ese tipo de violencia más extrema. Estamos hablando de violencias obstétricas, violencias laborales, violencias por razones políticas, y se proponía contribuir a esa prevención y superación de ese tipo de violencias a partir de generar esa sensibilización, esas capacitaciones vinculadas a estos tipos de violencia y un tipo de desigualdad específica de género. También tuvo su localización a nivel nacional en distintas provincias, pero sobre todo en la provincia de Jujuy, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunas cuestiones en común sobre estas acciones y sobre la evaluación es que ambos proyectos fueron financiados por la Unión Europea, como les comentaba, tuvieron un alcance nacional, fueron implementadas por organizaciones de la sociedad civil en alianza con otras organizaciones. Esto le da algunas particularidades interesantes a la hora de pensar esa implementación. Ambas acciones sufrieron adecuaciones por el contexto del COVID-19 y tuvieron la flexibilidad de reprogramar y repensar esas acciones previstas. Ambas acciones tenían también una continuidad, eran una continuidad de acciones previas que habían tenido otras características. Esto es importante para pensar ese nivel que mencionaba Paula, bueno, de la transformación social, pensarla en términos dinámicos, multidimensionales. Y otra cuestión común es la perspectiva de género desde las organizaciones implementadoras, y también el componente de género que asumió la evaluación para su incorporación, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la estrategia metodológica, bueno, mucho de esto ya ha comentado Paula, sobre esta necesidad de conformar nuestros equipos desde una perspectiva también integral. En este caso fueron en las 2 evaluaciones integrados por 4 personas, con roles bien diferenciados, pero en todo momento en comunicación, en las distintas etapas, y con una división del trabajo también que nos permitía una complementariedad. Una coordinación general, un especialista en análisis cualitativo, un especialista en análisis cuantitativo, en colaboración en los distintos tipos de análisis, ya sea de fuentes documentales, entrevistas o análisis de distinto tipo de fuentes, y la participación en el desarrollo de informes intermedios y final. Y como decía Paula, también la importancia que le damos desde el equipo al momento de elaborar no solo un informe final, sino un informe de síntesis audiovisual para los resultados que trasciendan el PPT requerido por las solicitantes. Bueno, en ambos procesos evaluativos se construyó información para la toma de decisiones basadas en evidencia, para nutrir esos proyectos de continuidad de estas organizaciones. Se prestó especial atención a esta
idea de las recomendaciones de acción que realmente sirvan para la continuidad, y también, en el caso de estas dos evaluaciones, a la rendición de cuentas de la parte de la contraparte, ¿no? De la organización implementadora, con juicios creíbles, fiables acerca de todo lo realizado. En este sentido, la estrategia metodológica en ambos estudios fue de triangulación de metodologías cualitativas y cuantitativas, y a requerimiento de esta rendición de cuentas implicaba el análisis a partir de los criterios CAD, de pertenencia y coherencia del diseño, la formulación del proyecto, la eficiencia en su implementación, los impactos generados y la sostenibilidad de esos resultados. Entonces, en esa triangulación, bueno, combinamos análisis documental, toda la información que nos brindaron las organizaciones, y el diseño de instrumentos de entrevistas a las implementadoras de los proyectos, pero también a una serie de actores claves y grupos focales. En el caso de estas evaluaciones combinaron entrevistas virtuales y presenciales, y los grupos focales también, algunos de ellos virtuales y otros presenciales. Entre los desafíos más importantes, fue construir esa evidencia para la reflexión y el intercambio, para socializar los principales resultados, poder pensar en términos transformacionales en esos aprendizajes de estas dos experiencias. Otro de los desafíos fue incorporar a los criterios CAD otros criterios, en un caso propuesto específicamente en los TDRs por una de las organizaciones, que apuntaban al empoderamiento de las mujeres participantes, la articulación de acciones y la incidencia política, que tiene que ver con esta perspectiva del feminismo interseccional, que piensa, como en antropología social decimos, el holismo, pensar no solo en estas poblaciones objetivos como las mujeres vulnerables, o como ciertos grupos vulnerados y su empoderamiento, sino pensar la multiplicidad de dimensiones que intervienen en términos políticos, culturales y sociales, sobre todo económicos, en estas determinaciones de las desigualdades por motivos de género. Y por lo tanto, el fortalecimiento tanto de la participación de las mujeres defensoras ambientales y de las personas generando conocimiento, capacitándose en relación a las violencias machistas menos visibilizadas, apuntaba a recuperar esas condiciones, esos contextos, esa necesaria intersección, no solamente la desigualdad de género, sino también pensar en las dimensiones de clase social, étnica y de otras dimensiones que intervienen en esas desigualdades. Y algunos aprendizajes vinculados, a la implementación, obviamente, de la virtualidad. Fue un desafío para el equipo pensar en estos grupos focales. Para el caso de los grupos de organizaciones, en los dos casos, en las dos evaluaciones, de poder reunirse. Realmente fueron los espacios virtuales, sobre todo de entrevistas grupales, casi grupos focales, para encontrarse distintas organizaciones que estaban situadas en distintos puntos del país, pero fue realmente un aprendizaje, una apuesta, poder concretar esto, y sobre todo los calendarios en virtualidad, que no lo dije, pero fueron evaluaciones que se desarrollaron en 4 meses, también fueron tiempos bastante ajustados. Ambas experiencias fueron positivas porque las
hubo muy buena predisposición de parte de las organizaciones solicitantes en relación a la demanda de información, a poder revisar y en un diálogo para que todo el proceso fuera en un diálogo de ida y vuelta desde la planificación, el desarrollo, inclusive en las etapas finales de la redacción de los informes, ¿no? Intermedio y sobre todo los informes finales. Bueno, algunas, ya para ir finalizando, algunas ideas fuerzas surgidas en estas evaluaciones. Para el caso de programa sobre género y ambiente, el objetivo principal de contribuir al fortalecimiento de la gobernanza ambiental en temas que tenían que ver con avance del extractivismo, mitigación sobre el cambio climático e incidencia política, fue alcanzado. Y se evidenciaron mejores organizaciones más estructuradas, liderazgos más potentes y capacidades de incidencia más consolidadas, inclusive potenciados por el contexto de pandemia, que les requirió a las mujeres asumir otros roles dentro de sus organizaciones. En el caso del apoyo financiero que esta organización otorgó a los distintos grupos de mujeres fue muy significativo y en algunos casos crucial para que estas organizaciones puedan realizar sus objetivos. El acompañamiento de estas organizaciones a través de encuentros, capacitaciones, talleres, promovió que más mujeres asumieran, como les decía recién, mejores tareas novedosas dentro de las organizaciones. Y por último, se fortalecieron lazos entre las distintas organizaciones de mujeres defensoras ambientales, inclusive la construcción de una identidad colectiva de defensoras ambientales, fortaleciendo esta importancia de su activismo en los distintos territorios. Y para finalizar, los hallazgos, esto es de manera muy sintética, sobre el proyecto para la visibilización de las violencias de género menos manifiestas y promover la igualdad, los resultados alcanzados evidenciaron diferentes aportes concretos al cierre de brechas respecto de las violencias de género, ya sea por la producción de investigaciones, distintos también comunicaciones, incidencias también en los medios de comunicación y en distintas actividades, sobre todo de capacitación. Las actividades se realizaron a partir del trabajo colaborativo, interdisciplinar y nutrido de una red. Esto fue muy destacado, la sinergia entre las distintas organizaciones que lideraban este proyecto, y fueron muy relevantes en distintos niveles de incidencia, tanto en las políticas públicas, específicamente de género, con actores estatales, también con el sector privado, medios de comunicación, como les mencionaba, academia, y también en articulación con organizaciones sociales. La ejecución fue coherente y potenció el impacto de las acciones previstas. La innovación impresa en las temáticas seleccionadas, algunas tenían que ver con las desigualdades de género en el deporte, como les mencionaba, en salud, en acciones más de visibilización sindical, y el diseño de las actividades, algunas de ellas artísticas y tecnológicas, resultaron un componente diferencial para generar interés en las contrapartes y beneficiarios del proyecto, los participantes. Bueno, me quedo por acá, les quiero agradecer y seguimos.
Bueno, gracias, Caro. Bueno, nosotros, como decía Caro, para nosotros también esta es una oportunidad de aprendizaje. Hay otras evaluaciones que llevamos adelante en los últimos años que no formaron parte del panel, sobre todo porque estuvimos de acuerdo en que estas tres tenían aspectos en común. También trabajamos con el Ministerio de Mujeres, la veo a Eve, que está por ahí en la sala. Acompañamos al Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, pero ahí el espacio territorial, digamos, estaba acotado a una provincia, en el seguimiento y evaluación de lo que es el PIBA, el Plan de Igualdad de la provincia de Buenos Aires. También hicimos una evaluación con el Ministerio de Hábitat, de un proyecto específico. Bueno, otros ejemplos que nos encontraron al equipo trabajando en los últimos años en materia de evaluación. Y hay algunas cuestiones que atraviesan transversalmente esas experiencias y que fueron puestas en común por las colegas en las distintas presentaciones, pero como para nombrarlas, digamos, y tenerlas a mano por si quisiéramos conversar sobre ellas. Creemos que tiene que ver con compartir un posicionamiento político sobre el rol de la evaluación, que tiene que ver con la diversidad, como planteaba Paula, en experiencias, trayectorias, disciplinas, trayectos formativos. Hay un saber que vamos construyendo en común, específico sobre la evaluación, quienes tenemos más experiencias, quienes tienen menos experiencias, pero se van sumando y se va nutriendo la práctica de la evaluación de esas trayectorias, aunque no sean específicamente en el campo de la evaluación, ¿no? La cuestión de la agilidad, creo que Susana nombró esa palabra y yo la tenía ahí en la punta de la lengua, esto de la agilidad, ¿no? Creo que parte del aprendizaje tiene que ver con ir adquiriendo un oficio que cada vez que elaboramos una propuesta y que, bueno, nos seleccionan en los procesos de concurso, ¿no? Para hacer evaluaciones, y llevamos adelante la evaluación, vamos perfeccionándonos en la agilidad también, ¿no? En poder organizarnos de manera más rápida, mejor, estar mejor comunicadas, ir, ¿no? Como un poco para atrás cuando vemos que tenemos que tomar alguna decisión de cambio en la dinámica que propusimos. Y vemos, bueno, distintas cuestiones, pero que hay también un hilo conductor atravesando, digamos, ahora estamos escribiendo un artículo sobre, en función de esta experiencia que vemos de las políticas, ¿no? Y ahí hay una cuestión vinculada con la articulación muy fuerte, o sea, podemos decir que es un punto común a todas las evaluaciones, los desafíos en materia de articulación entre grupos e instituciones y niveles que forman parte de los programas. Y bueno, para destacar sobre todo la importancia de la participación, ¿no? Y en ese sentido, la elaboración y la construcción del mapa de actores que forman parte de la evaluación es un momento central, ¿no? ¿Quiénes son las personas y los grupos que van a estar representando, ¿no? A ese programa? ¿Qué rol tuvieron en el proceso de implementación de ese programa? Y bueno, y también las compañeras hicieron referencia a la cuestión de la comunicación, eso fue central en todas las experiencias, ¿no? Cómo contamos, cómo compartimos con las organizaciones que demandan los resultados de la evaluación, ¿no? Y cómo promovemos, tratamos de incidir en que esos datos sean utilizados para tomar decisiones. Un poco como síntesis. No sé si alguien quiere tomar la palabra, decir algo, hacer alguna pregunta, o alguna de las colegas que participaron de la mesa quiere hacer referencia a algo en particular.
como decía Susana, hay colegas que formaron parte de las evaluaciones en la sala. También hay colegas con mucha experiencia en evaluación. Hola, Ahí voy. Ahí está. Hola yo, Silvia, ¿cómo estás? bien. Yo Así. participé con el equipo de Susana y sí, la verdad que esto último que vos decías es así, cómo se va aprendiendo en el camino, en el hacer, el tema de la agilidad, de tener flexibilidad en cambiar determinadas, sin dejar, digamos, de lado la propuesta metodológica y demás, cómo ir modificando en base a que por ahí hay cosas que cuando vas al campo te das cuenta que hay que modificar algo. Y el tema es también cumplir con los plazos, bueno, se aprende mucho. Y otra cosa que vos dijiste recién me parece re importante, el tema de la importancia de la articulación o la falta de articulación que uno detecta en general en las evaluaciones de articulación Mm. entre regiones, entre programas similares de un mismo ministerio. Y bueno, y lo importante que sería, digamos, que esto fuera un insumo para los funcionarios. Y bueno, y aquí tenemos la problemática del cambio de gestiones, eh, y bueno, las marchas para atrás y demás, ¿no? Pero de todas maneras, estos son insumos para, si no se usan en este momento, que para nuestro país es complejo, se van a usar en otro momento seguramente, o inclusive en algunas regiones, en algunas provincias, si no se puede dar a nivel nacional. Pero bueno, para mí la experiencia de esta participación con el equipo fue bárbara. La multiplicidad de profesiones, de trayectorias, bueno, eso. Gracias, Silvia. Susa, ¿vos tenés la mano levantada o quedó de antes? Sí. Sí, sí, no, una cuestión que la dejó planteada Caro, pero bueno, me olvidé de mencionar que tenía que ver con la importancia que tienen las evaluaciones. Digamos, incorporar la perspectiva de género en el diseño, implementar, estaría buenísimo, sería ideal, pero cómo desde una evaluación, aunque no se haya contemplado la perspectiva de género, es importante en términos de incidencia, es muy importante para equilibrar desigualdades que obviamente operan o actúan en menoscabo de las mujeres, que por lo menos en el campo de la temática alimentaria son las columnas vertebrales, digamos, ¿no? No solamente en términos del hogar, de la consecución de la comida para el hogar, sino también el eje vertebral de las organizaciones sociales que aseguran, o por lo menos intentan asegurar, la alimentación de los vecinos o en los territorios, ¿no? Eso me parece sumamente importante. Y con relación a la referencia a la perspectiva de la interseccionalidad, ¿no? Que es tan difícil a veces de instrumentar, incluso hasta de aprender o de analizar todo conjuntamente, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pesa más? ¿De dónde me posiciono? ¿Es la clase? ¿Es la etnicidad? Me parece que que hay que tener en cuenta, y eso me interesó muchísimo de lo que planteó Caro, cómo el fortalecimiento con financiamiento a las mujeres, ¿no? Fue un aspecto sustantivo, no en ese empoderamiento, ¿no? Que cuestionan muchas feministas que tienen que ver con, bueno, una cuestión más subjetiva, ¿no? Sino en términos de un colectivo con capacidad de incidencia para. Entonces, esta cuestión de cómo cualquiera sea la diferencia, ¿no? Las diferencias, cómo compatibilizar diferencias o desigualdades de género, étnicas, de clase, teniendo como horizonte lo que todos sabemos que tiene que ver con la igualdad y cómo incorporarlos de manera no jerárquica. Me parece que la clave está en un aspecto que planteó Paula, que es la participación, ¿no? Ujú, Bueno, nada, eso quería agregar porque era alguna otra de las reflexiones o de las ideas fuerza que estaban presentes en ujú. nada más. Gracias, Susa. Ahí Laura escribe en el chat sobre las incidencias y usos de la evaluación para la toma de decisiones, cómo fue nuestra experiencia.
La verdad es que fue y es una experiencia muy interesante en términos de aprendizaje y construcción grupal, porque nos desafía. Todas sabemos, porque tenemos una trayectoria también en el campo académico, que no es lo mismo escribir un informe de investigación que un informe evaluativo, y ahí hay un peso fuerte de desafío, ¿no? En materia de... Y ahí juegan un papel importante las trayectorias en materia de conocimiento y comprensión del ámbito de lo público, ¿no? O sea, qué decir y cómo decir para que la organización que demanda pueda, digamos, hacer pie, ¿no? En esa reflexión y ir hacia la mejora de las políticas, tomar decisiones sobre ellas, ¿no? Porque si uno se para en un lugar de la idealidad, ¿no? Y marca cuestiones que todas saben que son imposibles de lograr, sería importante que tal cosa. Se financiaran todas las iniciativas que, bueno, no, eso no va a ocurrir. Entonces, el desafío de, digamos, hacer pie en el campo de lo posible, ¿no? Yo utilizo, bueno, ahí, no sé si hay alguien que venga de las ciencias de la educación, pero yo tomo el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que seguramente muchas lo conocen, y lo llevo al campo de la transformación social y de las conclusiones en materia de evaluación, y digo, hacer referencia a la zona de desarrollo próximo de ese proyecto como campo de transformación, ¿no? O sea, ¿qué es posible, ¿no? Desde la viabilidad y el contexto y en función de eso poner el foco de atención ahí a la hora de hacer conclusiones y recomendaciones. En ese sentido fue muy interesante, fueron muy interesantes estas experiencias, y fue muy interesante también con sus diferencias, ¿no? Y creo que en algún punto ahí, no sé qué piensan mis amigas, pero creo que ahí hay una diferencia en términos de quién sea el interlocutor, cuando es organización no gubernamental o cuando es el Estado, es otra complejidad y creo que hay una proximidad diferente en la toma de decisiones y en quiénes están implicados y en cuánto pueden, digamos, mover, ¿no? Cuánto pueden mover respecto de decidir, ¿no? Sobre ese programa. Me parece, no sé qué piensan, pero creo que ahí hay una diferencia, seguramente vamos a estar de acuerdo. Si es mejor o peor, bueno, no es que yo diga es mejor o peor, es distinto, pero creo que hay hay una complejidad diferente cuando hablamos del Estado que cuando hablamos de un proyecto en una organización no gubernamental. Así que en ese punto fue muy interesante. Creo que, bueno, en las dos evaluaciones con organizaciones no gubernamentales hicimos jornadas de devolución de los resultados y fueron muy interesantes, o sea, y no solamente con el área de evaluación de la organización, sino con la multiplicidad de personas que formaban parte del programa. Fue muy interesante. No fue así con el Ministerio de Desarrollo Social, no hicimos una jornada para compartir los resultados. Y bueno, esto del contexto que Susa planteó al principio es muy importante, ¿no? Nosotros terminamos la evaluación ¿cuándo terminamos la evaluación? ¿En Septiembre, octubre? octubre fue el En informe. octubre. En Octubre, octubre sí. hicimos el informe, o sea, bueno, Elecciones todos, y. Sí. todas, por ahí las colegas que son de Chile no están tan metidos en el contexto electoral que atravesó Argentina a fin del año pasado, pero bueno, ese fue el contexto en el cual terminamos el informe. Entonces, bueno, también era difícil pensar en hacer devoluciones y compartir y socializar los resultados. Así que un poco esa es la respuesta, Lauri, a tu pregunta. Paula, vos tenés la mano levantada. Sí, no, un breve comentario también, como vinculando esto último con un comentario, con un intercambio anterior que tuvieron Laura y vos en el chat. Digo, a veces, y porque también todos trabajamos vinculados a la administración pública, a las políticas públicas del Estado, digo, a veces por una cuestión de contexto, a veces por una cuestión de agendas, tiempos, dificultades, muchas veces
es muy difícil controlar desde la parte de evaluación la incidencia, por no decir que realmente queda fuera del alcance de las evaluadoras, por más que hagamos todo lo posible y le dediquemos un montón de cabeza y herramientas a lograr productos que incidan efectivamente en política pública, pero sí creo que en ese sentido yo quería terminar la reflexión como rescatando estos espacios, porque creo que una gran manera de incidir en política pública es generar demanda. Y para eso necesitamos difundir experiencias, difundir por lo menos resultados que estén hasta en nuestro alcance, es decir, poder presentar y generar la inquietud de que no tenemos el informe final porque lamentablemente, como bien decía Pau, no nos corresponde ni está dentro de nuestras posibilidades publicarlo, pero podemos hacerlo conocer para que aquellos que estén interesados le pidan al ministerio resultados al respecto, y en ese sentido me parece súper interesante, digo, poder seguir participando de estos eventos, de estos espacios, seguir comunicando y seguir haciendo sinergia entre nosotros para demandar justamente la incidencia de lo que evaluamos, ¿no? Y totalmente, compartir en términos de aprendizajes desde nuestro rol, si no el informe final, digamos, sí las reflexiones que nos provocó como equipo y los aprendizajes es importantísimo para ir construyendo cultura de evaluación y también de de acceso a la información, ¿no? Bueno, que es el punto central, digamos, el tener información es el primer paso al poder evaluar, ¿no? Si no tenemos información, no podemos evaluar. Bueno, chao Silvia, que dice que se va. Igual ya estamos terminando. No sé si alguien quiere decir algo, alguien quiere compartir alguna opinión. Yo espero que les haya, bueno, espero que les haya gustado, espero que haya sido información que relevante para ustedes como comunidad de evaluación. Hay gente con mucha experiencia. Y bueno, la idea fue esa, ¿no? Poder poner en común nuestra experiencia. A ver si hay algo en el chat. Sí, podemos compartir la grabación. Podemos compartir la grabación. Bueno, qué bueno, Moni, que te gustó. Mónica es una gran referente y una amiga. Qué lindo verte, Moni. Hacía mucho que no nos Sí, un cruzábamos. gustazo, sí, me dio una alegría verte, Mónica. Disculpen. Disculpen el pasillo. Vieron que de algún Así. modo hay que generar el pasillo dentro del Zoom, ¿no? Así que bueno. Estás muteada, Moni, pero ojalá nos veamos prontito. A ver. Ah, gracias, chicas. También feliz de verlas, de verdad, y de escucharlas. Muy interesante. Muy, muy. Qué Bueno. lindo sería tener un buen, un nuevo país, ¿no? Bueno, pero ahí estamos, Ahí estamos. ahí estamos. Ahí estamos. Ahí Bien, seguiremos estando. ahí seguiremos estando. La verdad que sí, con la palabra, Sí, sí. Chicas, yo me tengo que ir, pero estoy Bueno, feliz de haber nos vamos escuchado. Bueno, todas, un nos vamos todos. abrazo. Saúl, Saúl, te un veo por ahí abrazo también. también. Veo ahí tu nombre, no te veo, pero veo tu nombre. Abrazo, Saúl. Lindo también. Felicitaciones. Sí, también, re lindo. La verdad Bueno, que chicas, una experiencia muy, muy linda y muy bien. me deja pensando, me quedé, la verdad, pensando, porque no deja de ser un desafío y el primer desafío es que se haga público esto. Claro, Más allá de exactamente. pensar, yo también creo que hay que potenciar estos espacios porque dan cuenta de lo que no se está haciendo y yo creo que hace 30, 40 años venimos más o menos navegando sobre las mismas aguas. Sí, Entonces, es cierto. creo que es una oportunidad para profundizar, no sé cómo, no sé cuándo, por eso me parece interesante estos espacios, pero sí, no deja de ser obviamente un desafío para tomar y creo que es muy, muy, muy rico
ponerlos en juego para por lo menos también debatirlo, ¿no? Gracias. Ujú. Felicitaciones. Sí, Gracias, Saúl. yo Gracias, diría que Saúl, es un abrazo. indispensable, chicas, hacer esto público y podemos todos, todas aportar. De verdad, es maravilloso. Sí. Cuando hay continuidad en la gestión, es mucho más fácil hacer el seguimiento de qué es lo que hace, o para Claro, claro. continuar con el diálogo, que era muy fluido, muy rico, y como dice Paula, era derecho viejo, no era una cuestión de, ¿no? Que uno con edulcorante, digamos, de las cosas, esto pasa así, esto pasa, y era bienvenido. Con el cambio de gestión tan Distinto, masazo, perdón, masazo, por Dios. es muy difícil, Mm. porque lo único que, bueno, continúa, se incrementó, pero bueno, el Sí. incremento no es suficiente porque todo lo otro no, lejos de No, acompañar. pero tenemos que seguir trabajando. Nosotros Sí, en la universidad estamos absolutamente. trabajando en otra línea y en otro nivel, digamos, pero seguimos trabajando en estos temas y tenemos que seguir escribiendo y Totalmente. socializando y compartiendo y Tal bueno, cual, tal cual. y viendo por dónde se puede Sí, hablar, incidir, ¿no? sí. Bueno, acá No, me dice Paula que se le acaba la batería y aparte nos quedamos sin la grabación, Pauli, si se te acaba la batería, Bueno. porque va a quedar ahí. Bueno, gente, muchas gracias por estar y por compartir hoy y siempre, ¿no? Y Porque son todas siempre, personas con las que vamos compartiendo en distintos momentos. Así que cuídense y nos seguimos igual. viendo, ¿sí? Nos seguimos Bueno, viendo. chao. Chao, adiós, chicas. gracias, Luego. chao, chao, chao. Gracias. Chao, chao.